Buenos días, ingeniero Salinas Vázquez Néstor Raúl y todos los que ven este video en general. El joven quien les habla es el alumno de la Universidad Señor de Zipán, Cabanillas Torres Sales Jonathan, perteneciente al curso de concreto armado 1. Dentro de esta exposición veremos sobre el tema de lo que es el acero de refuerzo para el concreto. Bien, en la primera diapositiva ustedes pueden visualizar cómo el acero es utilizado o es ubicado para así, por ejemplo, el vaciado de una columna o digamos para el refuerzo de un concreto a lo que se quiere llegar según en la construcción. Bien, acá se muestra, por ejemplo, lo que viene a ser el acero, sus diámetros, el peso, sus números de barras de refuerzos. Por ejemplo, digamos que cuando está en 2 y su designación es conveniente o no, por ejemplo, del acero de media pulgada, es de 2,53, ¿no? Y así sucesivamente, según norma, esto está normalizado. Nosotros nos regimos a la norma técnica peruana o a los métodos según ACI o ASTM. Bien, dentro de esta pequeña exposición se plasmó una introducción citando al autor principal, que es el autor Arthur H. Nilsson, que especifica que el acero y el concreto en combinación se emplean mejor. El concreto se utiliza para resistir los esfuerzos de compresión y el acero para resistir los esfuerzos en tensión. Entonces, si juntamos ambos, se utilizan, por ejemplo, para vigas de concreto reforzado, barras de acero de refuerzo longitudinal, por ejemplo, que son añadidas cerca de la cara de tensión para así resistir los esfuerzos cortantes en vigas que también son aplicadas para reducir la sección transversal del elemento de columnas de primeros pisos de edificios altos. Según marco teórico, nos especifica también Arthur H. Nilsson, 2001, página 50, especifica que la resistencia útil o la fluencia, tanto a tensión y compresión de los aceros, es aproximadamente 15 veces la resistencia a la compresión del concreto estructural común y más de 100 veces su resistencia a la tensión. Bien, recordar que para lograr una acción efectiva de refuerzo, es muy importante tener un par de factores, por ejemplo, que el acero y el concreto se deformen en forma conjunta, nunca separada, es decir, tiene que haber una adherencia suficientemente fuerte entre estos dos materiales, ya que sí aseguraremos que no ocurran movimientos relativos en las barras de refuerzos y el concreto circundante. Así también se presentan algunas características adicionales que llevan a un comportamiento conjunto satisfactorio entre el concreto y el acero. Y estas son, uno, que viene a ser su coeficiente de expansión térmica, dos, la resistencia a la corrosión del acero, y entre otros factores más. Bien, por ejemplo, en coeficientes de expansión térmica, los coeficientes de expansión térmica se da aproximadamente entre 6,5 por 10 a la menos 6 grado Fahrenheit a la menos 1, que esto quiere decir convertirlos a grados centígrados, es más o menos como 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Y para el acero es un promedio de 10 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Eso es para el concreto. Bien. Eh, Tenemos también la resistencia a la corrosión del acero, ya que nos especifica que su resistencia a la corrosión es descubierto, es pobre. Y es que el concreto que rodea el acero de refuerzo provee una excelente protección, minimizando los problemas de corrosión y los correspondientes costos de mantenimiento. A continuación presentaré un video donde se evidencia dicha resistencia a la corrosión del acero y qué se debe hacer.
La corrosión del acero en el concreto suele ser una de las principales causas de deterioro del concreto en estructuras del concreto armado, expuestas a la humedad y al agua. La corrosión del acero en el concreto es un proceso electroquímico. El concreto provee de un ambiente protector al acero, ya que su elevada alcalinidad con un pH mayor a 12.5 controla el proceso de corrosión del acero. El acero sufre una reacción de oxidación creando iones de hierro y una reacción de reducción formando iones de hidróxido. Debido a la alta alcalinidad del concreto, el acero de refuerzo se encuentra en un estado denominado pasivo, debido a la capa de óxido de hierro, formada por la oxidación de hidróxido de hierro, en presencia de oxígeno y agua, reduciendo así la velocidad de la corrosión. Los iones cloruro generan efectos de corrosión al acero de refuerzo y pueden provenir desde el exterior a través de la red de poros del concreto o provenir incorporados al concreto como contaminante de alguno de los componentes de la mezcla, agregados fino o grueso, agua, aditivos, etc., desencadenando la corrosión de la superficie del acero de refuerzo, que conlleva la obtención de óxidos o hidróxidos que pueden llegar a tener 7 veces el volumen que ocupaba el acero originalmente, y la pérdida de sus propiedades mecánicas. Los óxidos, resultados de la corrosión, crean presiones contra el concreto que rodea el acero, la formación de grietas y los consecuentes desprendimientos del concreto. Esas grietas y desprendimientos del recubrimiento del concreto disminuyen la adherencia de este y potencialmente la resistencia de cualquier elemento estructural de concreto armado. Síguenos en todas tus redes sociales, búscanos como OAC Ingeniería. Soy Carlos Vidal y nos vemos en el próximo video. Bien, entonces ahí en el video se pudo apreciar cómo es que la corrosión afecta al acero de refuerzo y es como la corrosión al momento de que se introduce en el acero se crea prácticamente como capas, ¿no? Y al momento de crearse como capas es cuando causa el desprendimiento del concreto del acero y es por eso que viene ahí las fisuras. Entonces, ese es un buen video para explicar como ejemplo la resistencia a la corrosión del acero. Asimismo, también vemos la utilización del acero para refuerzo. Y es que esto se coloca en las formaletas antes de vaciar el concreto. Los esfuerzos en el acero, al igual que el concreto endurecido, están causados únicamente por las cargas sobre la estructura, excepto por posibles esfuerzos parásitos generados a partir de la retracción de fraguado o causas similares. Bien, acá hay otras investigaciones de diferentes autores, como por ejemplo tenemos lo que viene a ser el ACI, que presenta sus ventajas y desventajas, y otros autores más que les iré explicando más adelante. Primero vamos con qué especifica el ACI en el año 2010 con su publicación Innovación Público de la guía ITG 6R10, que dice que es la guía de diseño del uso de barras de acero según norma ASTM A1035 y ASTM A1035M, grado 100, 690, para concreto estructural. Y se tuvo en cuenta que para usar aceros de alta resistencia para refuerzo de estructuras tiene ventajas y desventajas, y estas son las siguientes. Como ventaja, por ejemplo, tenemos la disminución en la cantidad de varilla de refuerzo. Esto implica que va a descongestionar nudos en el encuadro de vigas y columnas. También genera menor cantidad de estribos en columnas, el producto del menor número de barras verticales, menores cuantías en vigas y columnas, estructuras más ligeras, y esto se emplea para obtener un menor costo de diseño y construcción de dichas estructuras. Pero así como también presenta ventajas, presenta algunas desventajas, y esta es que conforme va ganando resistencia, pierde ductilidad, lo cual es tomado en cuenta por reglamentos de diseño sismo resistentes para limitar su uso en estructuras con responsabilidad sísmica. Así también especifica la norma técnica peruana de concreto armado E060, actualizada en el año 2009,
que permite el diseño en concreto armado utilizando aceros de refuerzo con grados de mayor a 60, siempre con bastantes restricciones cuando se usan en estructuras con responsabilidad sísmica. Y así como también especifica el ICC, que algunas propiedades que presentan el acero son tanto de esfuerzo y de formación. Entonces, vamos a ver acá las propiedades mecánicas de los aceros. Dice que dichas propiedades son importantes y son utilizadas para el diseño de concreto armado, como viene a ser el módulo de elasticidad, que se da en los aceros de refuerzos, que es más o menos 200.000 megapascales, el esfuerzo de fluencia, que determina el grado del acero, el esfuerzo a la rotura y el porcentaje de elongación asociada a la rotura. Todos estos valores se deducen de las curvas, esfuerzos y deformaciones que presentaré en la siguiente diapositiva. Como ustedes pueden ver acá, tenemos lo que viene a ser el esfuerzo y la deformación, según ASTM 1035, así como especifica en la pantalla. A más esfuerzo va a producir más deformación. Por ejemplo, según la norma ASTM A1035, grado 120, vemos que tiene un esfuerzo, ¿no?, que es mínimo, pero a medida que va aplicando mayor esfuerzo, va incrementando, su deformación va a producir una curva, y es que ahí es donde, digamos, ya el acero en el concreto se va a ir, digamos, flexionando o traccionando, y ahí es ahí cuando se produce la curva de la deflexión. Los valores característicos para los aceros de grado 90 y 75, según Hamad y Sa, se muestran en la siguiente tabla. Por ejemplo, tenemos los valores característicos de la curva y deformación, que tenemos, por ejemplo, de FY 60 y de 75, ¿no? Según se muestra en pantalla, según los valores. Ahora viene lo que son la barra de refuerzos para el concreto, según Arthur H. Nilsson 2001. Especifica que el tipo más común de acero de refuerzo, distinguiéndolo de los aceros pre-esfuerzo, viene en forma de barras circulares, llamadas por lo general varillas. Estas son, por ejemplo, de diámetros aproximadamente de 3 octavos, 1,5 pulgadas, una de 5 cuartos, y esto sirve para las aplicaciones normales y en 2 tamaños de barras pesadas. Ok, estas barras vienen corrugadas para aumentar la resistencia al deslizamiento entre el acero y el concreto. Presenta también grados de resistencia. Por ejemplo, es que antes las barras de refuerzo con esfuerzos de fluencia eran de 40 kilolibras sobre pulgadas cuadradas, pero ahora, ya con esfuerzos de fluencia ya modificadas y reemplazadas, viene a ser de 60 kilolibras sobre pulgadas cuadradas, debido a que son más económicas y tienden a reducir la congestión del acero en formaletas. Así también el código ACI permite que los aceros de refuerzo ya son hasta 80 kilolibras sobre pulgadas cuadradas. Quiere decir que estos aceros de alta resistencia fluyen en forma gradual, pero no tienen una plataforma de fluencia, y se exige que la deformación unitaria total para la resistencia a la fluencia mínima se especifica a que no exceda de 0.035. Y esto es bueno para lograr aceros de alta resistencia. Ahora vamos a la parte de aplicación. ¿Cómo es que el acero de refuerzo se utiliza para el concreto, no? Y es que por lo general las necesidades de acero de refuerzo son especificadas en los diseños y en planos de construcción. Estos se utilizan y es necesario que se cumplan algunas normas como resistencia, ductilidad, dimensiones, límites físicos y químicos, qué materia prima se utilizó para su elaboración. El acero de refuerzo para el concreto es muy utilizado, como por ejemplo en obras de puentes vehiculares, puentes peatonales sobre carpetas, puertos y muelles, tuberías y conducciones, cerchas y túneles.
Por ejemplo, acá se puede apreciar lo que viene a ser un puente o pasarela peatonal de Sherbrooke, que constituye uno de los primeros ejemplos de aplicación de concretos de ultra y alto desempeño en obras civiles, pues su sección transversal es una losa de 30 milímetros de espesor con nervaduras espaciadas a 1.50 metros. Ahora, esta losa no cuenta con refuerzo alguno. El único refuerzo transversal colocado son cables monotorón, no adheridos, colocados en las nervaduras. Así también se puede apreciar el puente de Borles en Valencia, que este puente fue como uno de los primeros puentes viales con tecnología de concreto avanzado en el mundo, que presenta un ancho total de calzada de 12 metros, que incluyen dos aceras peatonales. La sección transversal la constituyen 5 vigas prefabricadas, las cuales son hechas continuas mediante juntas longitudinales colocadas en sitios también en concreto avanzado. En las viviendas de origen informal es muy común que se utilice acero liso para el refuerzo longitudinal. También es muy común que se omita la utilización de aceros de refuerzo para la retracción de fraguado. También es común que se utilicen aceros de refuerzo tanto transversal como longitudinal de menor diámetro o en menor cantidad al requerido. Usualmente se realizan traslapos de longitud insuficiente en los aceros de refuerzo longitudinal. No se utilizan distanciadores entre los aceros de refuerzo y las formaletas a fin de garantizar un adecuado recubrimiento. Usualmente se omite el vibrado en el momento de la colocación o fundida del concreto. También se disponen inadecuadamente los aceros en los voladizos de placas. En este taller intentaremos diferenciar el comportamiento mecánico entre la adherencia del acero liso y del acero corrugado con el concreto. También intentaremos demostrar la importancia del acero por retracción de fraguado para evitar fisuras en los elementos de concreto. De igual manera, intentaremos establecer las cuantías mínimas requeridas para los elementos constructivos en concreto. De igual manera, determinaremos las longitudes de ganchos estándar, longitudes y localización de traslapos en los aceros de refuerzo longitudinales para vigas y columnas en concreto reforzado. Además, reconoceremos la importancia de los distanciadores para garantizar recubrimientos adecuados. De igual manera, entenderemos la importancia del vibrado en los elementos de concreto. Finalmente, intentaremos diferenciar el comportamiento estructural de un tramo de viga o placa y un voladizo y su efecto en la disposición de los aceros de refuerzo. Para continuar con este taller, los dejo con el arquitecto Raúl Rojas, experto en coordinación de proyectos de construcción. Antes de comenzar el taller, realizaremos unas preguntas para abordar el tema. La primera de ellas es: un ladrillo sometido a una carga transversal ¿se deforma lentamente o se rompe súbitamente? Cuando camina sobre un puente metálico, ¿ha sentido algún tipo de vibración? ¿Ha visto alguna deformación permanente en ese puente? ¿Se siente seguro al caminar sobre ese puente? ¿Ha caminado en alguna de las estaciones del sistema integrado de transporte donde hayan cambiado el piso metálico por unas losas en concreto? Siendo el concreto una piedra artificial que evita que se deforme y se rompa súbitamente. En la primera sesión del taller trabajaremos con la estrategia didáctica denominada la estructura del concreto. Para ello realizaremos un modelo en espuma, el cual nos permitirá observar las deformaciones que se presentan en los elementos componentes de una estructura y entender cómo y por qué se deben hacer traslapos, ganchos y se deben dejar recubrimientos mínimos dentro de los elementos en concreto para proteger el acero de refuerzo. Cuando se termine de realizar el modelo de espuma, se realizarán una serie de pruebas de carga al mismo para llenar unos datos que se solicitan en este formato. Por ejemplo, para las columnas se solicitará que se realice una prueba de carga con una carga colocada verticalmente al elemento para que se observen las deformaciones y se determine dónde debe ir el acero de refuerzo en la sección de la columna y
cuál sería la ubicación y las dimensiones de los traslapos que en estos dos niveles necesitaría esa columna. Otro ejemplo sería colocar una carga en el voladizo y ver cuál es el efecto de la carga en el voladizo sobre el tramo que sucede al voladizo. Eso nos ayudará a explicar de por qué el refuerzo en los voladizos debe colocarse de manera diferente. Igualmente, en la misma viga podremos colocar otra carga en el tramo y veremos las reacciones de las columnas y la situación del voladizo. De esta manera procederemos con cada uno de los elementos de la estructura para ver sus deformaciones y con base en esas deformaciones determinar cuáles serían los traslapos ideales y cuál sería la ubicación del acero de refuerzo de mayor cuantía en cada uno de los elementos. Terminada la sesión 1, arrancaremos la sesión 2 con una nueva estrategia didáctica enfocada a la reproducción a escala de un pórtico estructural en concreto reforzado. De tal manera que cada grupo contará con las piezas que se observan en esta mesa para poder construir desde las zapatas hasta las vigas de cubierta. En total tendremos que armar 2 zapatas, una viga de cimentación, una viga aérea de entrepiso y una viga aérea de cubierta. Como podemos ver, tenemos las formaletas de los elementos en acrílico y los aceros de refuerzo en alambre de 1 milímetro de espesor. A este lado podemos ver todos los elementos en acrílico que serán los flejes y en este caso los aceros de las zapatas para simplificar un poco el trabajo en términos de unidades. Por ejemplo, ahí podemos visualizar, ¿no? Cómo se construye lo que viene a ser una columna con acero de refuerzo. Y cómo es que se aplica, ¿no? una placa para resistir un poquito más lo que viene a ser las cargas. Este video es mayormente, ¿no?, a la utilización del acero de refuerzo y cómo ayuda al concreto para la resistencia de diferentes tipos de cargas. Y también para cargas sismorresistentes, ya que eso es lo más primordial que se debe calcular. Se construirán paulatinamente, uno a uno, cada uno de los elementos componentes de la estructura que se pueden observar en los planos que les serán entregados a cada uno de los grupos participantes. A medida que estos se vayan construyendo, la formaleta de cada uno de los elementos se irá completando con las piezas en acrílico que también irán incluidas en el kit. Cabe resaltar que esas piezas de la formaleta deberán estar distanciadas por los elementos que observamos acá y que funcionan como distanciadores entre el concreto y la formaleta. El objetivo de esto, que debemos dejar unos recubrimientos mínimos en los elementos de concreto, cosa que hoy en día no es muy frecuente y por ello tenemos una serie de problemas en el acero de refuerzo versus la durabilidad de la estructura. Entonces, ahora vamos con unas pequeñas ilustraciones gráficas sobre lo que viene a ser, por ejemplo, un cilindro de concreto de alta resistencia para ensayo después de ser sometido a carga uniaxial de la falla. O sea, por ejemplo, este es un concreto normal, no presenta acero de refuerzo, y miren cómo queda a la carga uniaxial, prácticamente no lo resistió. Así también se muestra el resumen de requisitos mínimos de resistencia de la ASTM,
que viene a ser, por ejemplo, los productos de barras de refuerzo, viene a ser sus especificaciones técnicas según el ASTM, el grado tipo, por ejemplo, grado 40, 60, 75, que mostré un ejemplo en diapositivas anteriores, la resistencia mínima a la afluencia, megapascales y en kilolibras sobre pulgadas cuadradas, y también la resistencia máxima a la tensión. Aquí algunas referencias. Bueno, espero que les haya gustado la exposición y un gusto brindarles este tema de acero de refuerzo.